Bienvenidos a todos. Este realmente es un espacio que ha sido construido pensando en ustedes, en las necesidades actuales y nos hemos reinventado para poder estar en un momento donde hoy todos necesitamos recibir contenido de valor y a través de estas plataformas digitales que nos facilitan el trabajo en el día a día. En el día de hoy, entonces, para el tema de inocuidad y conocer cómo implementar esos protocolos en la industria del café de cara a la comercialización, nos va a acompañar Daniel Rodríguez. Daniel es ingeniero agroindustrial con especialización en gestión y desarrollo agroindustrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él tiene más de 10 años de experiencia en empresas de alimentos y bebidas en el sector agropecuario y ha trabajado en empresas como Fedegan, Indisa y actualmente viene acompañando varios procesos de revisión y prerequisitos de funcionamiento básicos sanitarios de varias empresas y su adecuación a un escenario post-COVID. Se desempeña también como gerente de la empresa Sanity Food y propietario de la misma. Entonces, sin más preámbulos, volverles a dar un saludo muy cordial y adelante, Daniel, y una invitación para que aprovechen mucho este espacio. Primero entonces saludarlos, darle los agradecimientos también a los organizadores, al clúster del café, a las entidades de apoyo, las cooperativas aliadas y a la Gobernación de Antioquia por permitirnos también estar aquí acompañándolos y traer toda esta serie de conocimientos que, si bien decían ahora, los encontramos por diferentes fuentes. Es importante aterrizar algunos conceptos y aterrizar algunas estrategias y herramientas que podemos de una forma mucho más directa implementar en nuestras empresas. Vamos a intentar abarcar todo lo que pueden ser las situaciones que se presentan en la cadena completa, desde lo que son los productores, los transformadores y los comercializadores, con una serie de estrategias que tenemos, y al final entonces de la presentación pues ya tenemos un espacio completo para resolver sus inquietudes y revisar puntualmente algunas de estas estrategias, cómo se pueden ya implementar directamente en las empresas. Primero, es importante revisar entonces todo lo que son los programas operacionales del saneamiento básico que ya tenemos implementados en nuestras empresas de alimentos. Sabemos que por el alcance que tenemos en el evento, algunos de los actores de la cadena más dirigida hacia la parte de producción, puede que tengamos un poco más de necesidades frente a la implementación de estos requisitos que ya venían en teoría siendo exigidos por las normatividades en empresas de alimentos desde el 97, que tenemos la normatividad puntual para el sector y todo lo que es las buenas prácticas de manufactura y el concepto de manipulación de alimentos, pero también entonces cómo vamos a ajustar estas propuestas en los procedimientos que nosotros ya necesitamos implementar en nuestras empresas, ¿cierto? Vamos a revisar los programas operacionales y los vamos a ajustar entonces a la actualidad que tenemos hoy con la situación pues del coronavirus. Digamos que desde el plan de saneamiento básico, como su nombre lo indica, son las condiciones básicas que nosotros necesitamos en las empresas de alimentos para poder trabajar alimentos de una forma segura, ¿cierto? Entonces, desde ese plan de saneamiento básico, tradicionalmente tenemos 4 programas. Vamos a entrar a revisar uno de los programas más importantes que, de cara a la situación del coronavirus, pues representa el control principal para el riesgo que tenemos nosotros de propagación del virus en nuestras superficies, en nuestras áreas, y pues ojalá no se dé en nuestro personal, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar con el programa de limpieza y desinfección. Ahí vamos a revisar condiciones puntuales de limpieza y desinfección. Entonces hay unos conceptos fundamentales. Si nosotros estamos hablando de cara a lo que es el control de la pandemia o el control del coronavirus como tal, estamos hablando de procedimientos de desinfección, que es por intermedio de los cuales podemos ir a eliminar pues de una forma más directa el virus, ¿cierto? Sin embargo, las operaciones de limpieza nos apoyan también mucho para lo que es ese trabajo de desinfección. Entonces es muy importante que desde esas mismas operaciones de limpieza
pues garanticemos realmente la eliminación de las cargas orgánicas y de la eliminación de esos detergentes para que no se vayan generando ahí de pronto biopelículas que pueden quitarle la eficiencia a nuestros desinfectantes o a los procesos posteriores que llevemos a cabo. Hay un concepto muy importante en cuanto a la preparación de los desinfectantes, porque estamos enfrentándonos, digamos que tradicionalmente los procesos de limpieza y desinfección siempre se han encaminado a lo que son microorganismos como bacterias o algunos de pronto patógenos también, pero en este momento tenemos una situación de virus muy puntual, entonces la preparación de los desinfectantes empleados es supremamente importante para poder garantizar su eficiencia, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa eficiencia en la desinfección, pues necesitamos garantizar la preparación de esos desinfectantes. Entonces aquí es importante que nosotros revisemos algunos conceptos de preparación de productos químicos. La recomendación es siempre apoyarse con sus proveedores para contar primero pues con productos que sí cubran realmente lo que necesitamos, o sea que dentro de su espectro de nivel de desinfección podamos cubrir todo lo que son los virus y puntualmente el coronavirus, que tiene pues también como unas particularidades que lo hacen un poco más resistente a esos procedimientos de limpieza o a esos procedimientos de desinfección. Entonces es muy importante que cuando estemos haciendo ese manejo de esos productos de limpieza y desinfección, estemos seguros de la forma como se está preparando ese producto y nos apoyemos en lo posible con una validación posterior a esa preparación, ¿cierto? Para poder garantizar que la solución de desinfección siempre va a estar a la concentración que necesitemos. Entonces, aquí pongo un ejemplo que es algo de lo que nosotros nos encontramos cuando tenemos un producto químico y nos hablan de porcentaje en la preparación o de porcentaje en su concentración inicial, o cuando de pronto ya nos están hablando es de una parte en 20, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí hay que de pronto resaltar de que cuando tenemos la preparación de los desinfectantes en partes, ¿cierto? Entonces tenemos que contemplar, como lo tenemos aquí en pantalla, que 1 sobre 20, una parte en 20 realmente sería una parte de producto más 19 de agua, ¿cierto? Que es un error muy común de pronto pensar que van a ser ahí en el ejemplo, pues una parte del producto por 20 de agua, ¿cierto? Esa parte de diferencia siempre va a ser, pues nos va a disminuir en una medida importante la concentración del producto. Entonces es un concepto que es importante entender porque hay algunos productos que vienen con estas recomendaciones de dilución, de 1 sobre 20 o de 1 sobre 50, dependiendo como de la concentración que tengamos. Y también una medida muy importante para lo que son las preparaciones de desinfección, que son las partes por millón. Entonces, el ejemplo que yo tengo ahí en la pantalla son equivalentes, 5% va a ser equivalente a una parte sobre 20, que va a ser equivalente a una parte del producto químico más 19 partes de agua, o que va a ser equivalente, en este caso, a 50.000 partes por millón. Bien, la validación de los desinfectantes también es una práctica que se debe incorporar en las empresas para yo estar seguro de la preparación. Tengo que conocer también, ya dependiendo de la naturaleza química del producto que yo tenga, cuál va a ser la duración de esa dilución ya preparada. Si ese principio activo se me va a desnaturalizar o se me va a evaporar o se me va a perder en un día o en 2 días, o la dilución preparada me va a durar una semana, entonces cómo también voy a hacer el uso y la aplicación de estos desinfectantes, ¿cierto? Y la preparación de estos desinfectantes. Digamos que hasta acá es, digamos, los aspectos más relevantes del programa de limpieza y desinfección que tradicionalmente tenemos en las empresas. Ahora, para volver el programa de limpieza y desinfección de cara a lo que es toda la situación post-COVID, tenemos que entonces hacer un listado muy minucioso y muy riguroso de esos equipos, de esos utensilios o de esas superficies de alto contacto. Bien, cuando tenemos ese listado, es mucho más fácil concentrarnos en esas superficies y así vamos a evitar que dentro de esos trabajos de limpieza y desinfección de pronto se nos olvide, por ejemplo, desinfectar el teléfono. Y el teléfono es uno de los equipos o una de las superficies que la cogen varias personas y que tengo todo el día un uso de ese mismo teléfono por varios empleados. Entonces es simplemente un ejemplo, igual ya vamos a revisar
en las diferentes áreas que podamos tener en nuestras empresas, cuáles pueden ser esas superficies de alto contacto a las que yo me tengo que dirigir con mis trabajos de limpieza y desinfección. Y digamos que después de tener ese listado y después de realizar esas actividades de limpieza y desinfección, entonces un registro también de esas actividades para poder de alguna manera generar una trazabilidad de nuestro plan de trabajo o una responsabilidad puntual para saber quién fue la persona encargada de realizar un procedimiento de limpieza y desinfección puntual en un equipo o en una superficie, ¿cierto? Aquí estamos viendo entonces, por ejemplo, al interior de una cocina, ¿cierto? Una zona de preparación de alimentos, cuáles pueden ser algunas de las superficies más importantes o relevantes que yo debo de tener en cuenta dentro de ese listado crítico y que me debo de dirigir allí, ¿cierto? Dentro de ese listado de superficies podemos poner las superficies tradicionales que siempre hemos tenido o las que siempre hemos contemplado, entonces piso, paredes y techo, por así decirlo. Pero ahora de cara a la situación del post-COVID, pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que son los picaportes, ¿cierto? Todo lo que son los interruptores de luz, los utensilios, por ejemplo, de cocina tienen un cuidado especial porque son utensilios que pueden, los pueden manipular diferentes operarios y pues están directamente en contacto con el alimento que estamos preparando. Entonces es uno de los elementos que se le hace como un zoom en esa normatividad que encontramos también en diferentes fuentes, todo lo que es la desinfección de utensilios, todo lo que son los dispensadores entonces de bebidas o de alimentos, lo que son superficies en contacto directo con alimentos y superficies de pronto de contacto con las manos, ¿cierto? Para que también entonces estén cubiertas con estos trabajos de limpieza y desinfección. En una superficie o en un área de una tienda de café, por ejemplo, entonces ahí vamos a tener todo lo que son las vitrinas, los vidrios protectores y los exhibidores, ¿cierto? Nuevamente todo lo que son los picaportes, los dispensadores. En el concepto de mesas y sillas hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hacemos la desinfección de las sillas, normalmente el personal se enfoca o se concentra principalmente en el espaldar y en el asiento de la silla. Algunas veces nos concentramos en los apoyabrazos, pero en la situación de la pospandemia, en la situación del post-COVID, necesitamos enfocarnos, por ejemplo, en la parte inferior o en la parte de por debajo de ese apoyabrazos, que es realmente donde yo cojo la silla con las manos y es de donde pueda tener pues un contacto directo de pronto con alguna situación. Entonces son áreas o son superficies que debo de tener en cuenta, por ejemplo, pues para la desinfección de las sillas. Necesitamos, más allá que cubrir las mesas y más allá que cubrir lo que normalmente se hace en los programas de limpieza y desinfección, es ir al detalle de cuáles son esas áreas dentro de ese equipo o esas áreas dentro de esa superficie que yo estoy tocando directamente. En un área de oficina administrativa, todo lo que son los equipos, entonces teléfonos, impresoras, normalmente en las áreas administrativas algunas veces se tiene, por ejemplo, solamente una impresora en el área administrativa y es una impresora a la que todos van a recoger documentos y a la que todo el personal va de pronto a sacar copias. Entonces ahí esas botoneras de esos equipos, pues hay que tener una rigurosidad especial, hay que tener una frecuencia. Digamos que hasta aquí estamos simplemente haciendo un listado o un detalle de esas superficies a las que nos debemos de dirigir, ¿cierto? Entonces, ya después de que tengamos ese listado, dependiendo de la criticidad de esa superficie, vamos a entrar a definir lo que son las frecuencias de desinfección, que ya también dependiendo del número de operarios o del número de usuarios que pasen por esa superficie, ya son frecuencias que se tienen que definir al interior de las empresas, ¿cierto? Como mínimo puede ser entonces al inicio de la operación y al final de la operación, pero dependiendo del manejo que se tenga o de la manipulación que se tenga de ese equipo, de esa superficie, puede que haya necesidad de tener una mayor frecuencia, ¿cierto? En un tema de un baño, ¿cierto? Entonces ahí nuevamente el tema de los grifos, estas son entonces algunas superficies de baños. Digamos que desde limpieza y desinfección, lo más importante es entonces garantizar la eficiencia de esos trabajos de limpieza y desinfección, teniendo en cuenta el listado de superficies a las que yo me debo de dirigir y con ese listado de esas superficies, dependiendo del uso que tengamos,
cuál va a ser la frecuencia entonces de intervención o de limpieza y desinfección que vamos a tener. Bien, desde el tema de manejo integral de residuos sólidos, nosotros en los planes de saneamiento básico, o sea, en las operaciones de las empresas, pues ya veníamos hace mucho tiempo revisando la separación en la fuente, todo el tema de la marcación de las canecas. Digamos que dentro de esos requisitos de Secretaría de Salud siempre nos han hablado que tengamos los recipientes para basura, o sea, las canecas, que las tengamos marcadas, dependiendo del tipo de residuo, si es orgánico o si es ordinario, o si son instalaciones sanitarias, o si es vidrio, plástico, dependiendo de lo que generemos. También nos han solicitado que entonces tengamos las canecas con bolsa y que tengamos las canecas con tapa. Bien, aquí en el tema del código de colores tenemos también algunas diferencias porque la normatividad para el color de las canecas o de la separación de esos residuos es una normatividad que en este momento en Colombia está soportada con una norma técnica colombiana, entonces digamos que no es de obligatorio cumplimiento. Lo más importante, el código de colores, ¿cierto? Lo más importante es que sí tengamos esas condiciones de separar los residuos que nosotros generemos para ayudar pues a todo el tema del impacto ambiental y de pronto un aprovechamiento que se pueda dar secundario pues de todos estos residuos, que las canecas estén marcadas, identificadas con el tipo de residuo que tengamos, que tengan tapa y que tengan bolsa. Bien, esas son digamos que las tres condiciones que nos han revisado tradicionalmente pues en lo que son los procedimientos de inspección, vigilancia y control que nos hacen las entidades, ya sea Secretaría o sea INVIMA. Bien, ahora desde el tema de coronavirus, entonces ya es muy importante que nosotros inactivemos ese recipiente o esa bolsa plástica, la vamos a inactivar desde el tema del coronavirus, pues la vamos a inactivar con la aplicación de un desinfectante para poder entonces entregarlo a una disposición. Si nuestro negocio se encuentra o nuestra empresa se encuentra al interior de un centro comercial, sabemos que tenemos una mayor frecuencia de recolección, entonces es igual, simplemente cuando vayamos a disponer esos residuos para esa recolección, hacer una aplicación de un desinfectante en las bolsas para poder estar ahí tranquilo. Esa aplicación de desinfectante de las bolsas de basura la podemos también de alguna manera, si lo consideramos necesario, tener en un registro, ¿cierto? Entonces, en la medida de que vayamos teniendo más registros y vayamos teniendo más trazabilidad o más registro de esas actividades, pues vamos a poder apoyar alguna situación que de pronto se nos presente con nuestros productos o con nuestro personal, ¿cierto? Entonces, puede ser un factor importante ahí. Desde el tema de control integrado de plagas, entonces nosotros tenemos tradicionalmente pues unas frecuencias de servicio que desde el tema de control de plagas, por ejemplo, en control de plagas no tenemos una frecuencia que esté establecida por normatividad, o sea, nosotros no tenemos que hacer control integrado de plagas de forma quincenal o de forma mensual o de forma bimensual, no tenemos esa frecuencia establecida por ley, pero es importante revisar cuáles son las condiciones de mi empresa, qué tamaño de empresa tengo, cuánta cantidad de alimentos manejo, cuáles son los factores de riesgo que tengo, dónde estoy ubicado, si estoy afuera en la ciudad o si estoy al interior de un centro comercial. Entonces, con esas condiciones puntuales de la empresa, determinar entonces esa frecuencia de intervención. Tener productos de amplio espectro, todo lo que son insectos y roedores, que son, digamos, las especies a las que nos podemos dirigir con productos químicos puntual. El tema de los documentos de soporte de servicio, todo lo que son los informes, los certificados, los diagnósticos, esto es lo que tradicionalmente hemos tenido nosotros, pero ahora entonces de cara al coronavirus y de cara al post-coronavirus, pues tenemos que garantizar esa cero presencia de plagas en áreas internas de proceso. Sabemos que las plagas pues tradicionalmente son vectores de transmisión de enfermedades, pero pues ahora con el tema del coronavirus pues es un riesgo mucho mayor. Entonces por eso lo importante es que tengamos muy buena comunicación con nuestro proveedor para que inmediatamente tengamos una situación de plagas en la empresa, podamos levantar la mano, podamos reportar y podamos coordinar un apoyo para nuevamente llegar al control. Bien. Digamos que los programas tradicionales que tienen los planes de saneamiento básico siempre han contemplado 3 o 4 programas, ¿cierto? Acabamos de revisar los 3 programas principales
se van complementando con otros programas también dependiendo del tamaño de la operación o de la ubicación que yo tenga y de mis factores de riesgo, como lo que es el programa de agua potable. Ahí, pues, de cara a todas las actividades de limpieza y desinfección que tenemos que tener y la rigurosidad que necesitamos en esos procedimientos de limpieza y desinfección, pues es supremamente importante contar con abastecimiento de agua potable, ¿cierto? Digamos que las empresas que están ubicadas en la ciudad, sabemos que pues de alguna manera no padecemos o no sufrimos tanto esa falta de abastecimiento de agua, ¿cierto? Es algunas veces cuando hay algún mantenimiento de redes o hay alguna obra civil en la zona, pero es constante de alguna manera el agua pues en nuestros establecimientos, pero es muy importante cuando yo ya no estoy ubicado en la ciudad, sino que estoy ubicado en la periferia o estoy en la parte rural, cómo voy también a garantizar de alguna manera ese abastecimiento de agua, ¿cierto? Y sobre todo esa calidad de agua para esos procedimientos de limpieza y desinfección y para lo que es todo el tema de procesamiento de alimentos. Complementario a agua potable, tenemos también entonces lo que son los programas de calidad de aire. Hay diferentes posiciones que hemos ido encontrando en cuanto a lo que pueden ser aires para procesos industriales o aires acondicionados para zonas administrativas o para zonas de proceso. Sabemos también, entonces en este momento digamos que hay una posición en general de que no aire, ¿cierto? Necesitamos es una ventilación natural, pero también sabemos que vamos a encontrar en algunos puntos o en algunas empresas condiciones de calor también o condiciones de falta de ventilación o por la naturaleza de nuestro proceso necesitamos una aireación que no sea natural sino una aireación forzada. Entonces ahí tenemos que revisar cómo van a ser esas condiciones de ese aire que vamos a tener. Y nuevamente entonces, como no estamos dirigidos a lo que tradicionalmente nos dirigimos cuando hablamos de calidad de aire, que son mohos y levaduras o aerobios mesófilos, o sea, microorganismos que podemos encontrar de forma normal en nuestro ambiente, ya no estamos dirigidos solamente a eso, sino que estamos dirigidos a un tema de virus y a un virus muy especial. Entonces esas mediciones de calidad de aire tienen que simular o tienen que aproximarse a lo que son las mediciones de calidad de aire en la parte médica y en la parte hospitalaria. O sea que los procedimientos de validación de aire tienen que ser con ventilación forzada y tienen que ser con aspiración de aire y tienen que ir un poquito más dirigida a todo lo que es esa presencia de virus también, ¿cierto? No solamente los microorganismos que habíamos contemplado ahora, que es lo que tradicionalmente tenemos. Desde esas condiciones antes del coronavirus, estos eran programas que nosotros en teoría debíamos de tener funcionando en las empresas y debemos de tener entonces ya implementado en nuestros procesos y ya incorporado con nuestro personal, o sea que esto en teoría era simplemente una revisión de lo que ya debíamos de tener y cómo nos podemos aproximar a eso que ya teníamos en funcionamiento, cómo nos podemos aproximar a todo lo que es la situación del post-COVID. Para poder ajustar un poquito más algunas de esas estrategias y ya para entrar a revisar algunas situaciones puntuales de coronavirus, es importante diseñar e implementar algunos protocolos de sanitización y de bioseguridad que necesitamos entonces en nuestras áreas de proceso. Aquí es muy importante decir y mencionar que no hay ningún protocolo de bioseguridad y de sanitización que funcione por sí solo, ¿cierto? Necesitamos complementarnos de muchos otros procedimientos y de muchos otros controles para poder llegar a un área completamente segura para manipular alimentos, ¿cierto? O sea, que no somos nosotros solamente como empresa, sino que necesitamos, para garantizar y para tener una cadena segura de nuestro producto, necesitamos que estos protocolos también sean implementados por nuestros proveedores y de alguna manera por nuestros consumidores, para que juntos entonces como cadena podamos entonces contar con un producto seguro y estar pues tranquilos de nuestra condición. Lo primero es decir que todos los protocolos se soportan, digamos que a nivel mundial, en lo que siempre nos han venido diciendo que es el lavado de manos, el tapabocas y el distanciamiento, ¿cierto?
Pero adicional a esas 3 prácticas, que tienen que ser las 3 prácticas o las 3 reglas de oro, por así decirlo, pues necesitamos revisar algunas condiciones que se pueden presentar en nuestra empresa o en nuestro proceso y cómo le vamos a dar manejo. Entonces, para revisar el ingreso de personal o de visitantes, es muy importante tener en cuenta que por la naturaleza del virus, es un virus que tiene un peso específico importante, o sea que es un virus que nosotros no lo hemos categorizado como un virus ambiental, sino que es un virus que por su peso va más dirigido a las superficies. O sea que uno de los puntos importantes para ese filtro sanitario va a ser entonces la desinfección de los zapatos. Y yo tengo ahí varias estrategias o varias alternativas. Entonces podemos tener una desinfección de zapato o de suelas de zapatos de forma húmeda, ¿cierto? O con productos líquidos, teniendo también en cuenta cuáles son esas consideraciones de pronto por riesgos de caída o de pronto en el caso de que llegue la gerente, por ejemplo, de la empresa estrenando tacones y muy bonita, entonces cómo la vamos a poner a que pase por un filtro sanitario húmedo, ¿cierto? Entonces hay otras alternativas para desinfectar esas suelas de zapatos, de pronto con filtros sanitarios secos o con productos que vayan dirigidos a una desinfección en seco, ¿cierto? Todo el tema del lavado de manos, sabemos que es uno de esas 3 reglas de oro que dijimos ahora, lo mismo el uso obligatorio de tapabocas, estas como mínimo tienen que ser pues como 3 procedimientos que tenemos que tener incorporado. Ahora, lo que decíamos ahora es que nosotros también como empresa nos tenemos que ir soportando de otros protocolos. Entonces, por ejemplo, en el ingreso del personal, si yo estoy ubicado en un centro comercial y ese centro comercial ya hace una medición de temperatura, pues no es necesario que yo en mi punto de venta la repita, simplemente ya sabemos que pasamos ese control de temperatura, entonces yo al interior de mi empresa ya puedo estar un poquito más tranquilo frente a esta situación puntual de temperatura. La idea es que nos complementemos con otros protocolos que de pronto podamos tener cuando son sobre todo empresas que están en grandes superficies o que están en centros comerciales. Áreas de residuo y despacho de mercancía, todo lo que son procesamiento de alimentos, pues ahí tenemos lavado de manos y uso obligatorio de tapabocas, nuevamente como ya dijimos, entonces son esas 3 reglas de oro, todo lo que es la desinfección de la paquetería recibida y de las materias primas y de la mensajería, ¿cierto? Necesitamos de cara a la situación que tenemos en este momento, que es pues unos puntos de venta cerrados y unas empresas muy cerradas donde no tenemos una visita o un flujo constante de personas y donde pues hasta el momento no podemos tener una atención en el punto de venta. Entonces también cómo podemos aprovechar esas otras áreas que en este momento tenemos en nuestra empresa, por ejemplo, cuando son tiendas de café y cuentan con un salón para atención al público, un salón con unas mesas y con unas sillas, pero en este caso pues no tenemos la forma de usar esas áreas, entonces también cómo las vamos a aprovechar para tener primero un poquito más de aprovechamiento de espacio y poder garantizar también ese distanciamiento entre nuestros empleados y poder también de alguna manera implementar otras áreas que van siendo muy importantes, por ejemplo, como áreas de cuarentena de materiales. Bien, ahorita lo vamos a revisar y es, por ejemplo, cuando no tengamos la posibilidad de aplicar un desinfectante, un material puntual, pues otra de las estrategias para la eliminación del coronavirus sería una cuarentena natural de este material y con eso pues hacemos una desnaturalización del virus y también podemos garantizar de alguna manera que es un producto seguro. En esas mismas áreas de recibo y despacho de mercancía, entonces necesitamos un uso obligatorio de un uniforme exclusivo para la manipulación, ¿cierto? Esto lo veníamos hablando de manipulación de alimentos, decíamos que los manipuladores tenían que tener un uniforme exclusivo para esto, que ojalá de colores claros, con unas condiciones técnicas ahí, pero ahora pues es mucho más importante resaltar todas esas condiciones de manipulación de alimentos de cara pues a la pospandemia, ¿cierto? Desinfección de alimentos a procesar, sabemos que al sector al que nos estamos dirigiendo, pues normalmente no hay forma de aplicar un desinfectante en un alimento como el café, ¿cierto? Pero sí podemos hacer otras estrategias en cara al producto. Hay otros que son complementarios dentro de nuestros negocios y que de pronto si se preparen o se manipulen al interior de la empresa, entonces tener muy en cuenta todo lo que son Fruver, ¿cierto? El caso de frutas y verduras,
y el caso de alimentos que yo pueda directamente aplicar un desinfectante, ¿cierto? Hay un manejo de material de empaque de alimentos que es importante. Le decíamos ahora, en el caso puntual del clúster, que tenemos empaques de fique, de papel o de cartón. Podemos tener una cuarentena natural de nuestro empaque y con eso también tener una desnaturalización del virus y tener un material de empaque seguro. Entonces, pueden ser otras estrategias que podemos implementar en las empresas. Si de pronto tengo la posibilidad de hacer una cuarentena de ese material de empaque, ahora al final de la presentación vamos a ver cuál es la permanencia del virus en algunas superficies y podemos determinar unos días, unas horas o algunas condiciones, dependiendo de ese material, en las cuales ya el virus va a estar desnaturalizado y con eso ya vamos a tener un material seguro sin la necesidad de la aplicación de un desinfectante de forma directa. Cuando hablamos de producto terminado, entonces tenemos una condición muy importante y es el sellado de los empaques del producto y de las bolsas del pedido, ¿cierto? Nosotros lo estamos viendo cada vez más. Hay empresas que han ido migrando de ese empaque anudado o de ese segundo empaque anudado, han ido migrando al empaque sellado y puede ser una condición de mayor seguridad en cuanto a no voy a tener pues como una manipulación tan directa con ese segundo empaque, ¿cierto? Lo mismo que decíamos ahora, cuarentena de producto terminado, de pronto en la parte de producción puede ser un poquito más sencillo, más fácil de incorporar en la medida de que yo tengo pues una vida útil del producto mucho más extendida y con eso voy a estar mucho más tranquilo porque son condiciones iniciales en la producción de nosotros, dentro de esas condiciones de producción primaria. Entonces podemos tener una cuarentena natural de nuestro producto terminado y con eso también garantizar la seguridad en la cadena, ¿cierto? Que nosotros podamos incorporar, en el caso del renglón de los productores, unas áreas de cuarentena natural dentro de esas áreas de recibo y de despacho de mercancía para que sepamos cuántos días debe estar almacenado un lote antes de que lo tengamos que despachar, ¿cierto? Entonces pueden ser también algunos procedimientos que nos sirvan para garantizar la seguridad de nuestro producto. Cuando ya hablamos entonces de entrega de productos en puntos de venta, ahí ya cada vez nos van abriendo un poquito más de movilidad o cada vez nos van abriendo un poquito más de facilidad en cuanto a la atención del cliente, saber de alguna manera si nos van a permitir la venta del producto para llevar, que es lo que tenemos en este momento, o lo que nos van a ir abriendo en la medida que vaya llegando también lo que decía Felipe, esas nuevas experiencias que van teniendo países que ya llevan la situación con mucho más tiempo. ¿Cuáles son esas experiencias de ellos de cara ya a la venta al público directo? Bien, entonces para entregar los productos en punto de venta, cuando nosotros estemos todavía en la venta para llevar, lo decíamos ahora, podemos hacer un aprovechamiento de espacios, de zonas de salón o de zonas de mesas y de sillas, en donde podamos implementar áreas de cuarentena o áreas sucias o áreas limpias y tener de alguna manera como un manejo más cómodo de nuestros espacios. También sabemos que al interior de las empresas muchas veces es difícil contar con ese distanciamiento de 1 metro o de 2 metros que nos están solicitando. Entonces estos otros espacios que de pronto tradicionalmente los utilizaba el cliente, también los podemos entonces aprovechar para poder implementar parte de todos estos protocolos. Bien, y cuando entonces ya tengamos la posibilidad de lo que es la atención al cliente en el punto de venta, ya lo vamos a revisar un poquito más adelante, cuáles van a ser también algunas condiciones de esa atención del cliente, ya sea venta para llevar o ya sea para consumir en nuestros puntos. Uno de los, digamos que de los modelos que veníamos trabajando entonces era todo el tema del despacho de productos a domicilio. Nosotros ahí es muy importante garantizar con la trazabilidad de entregas y la trazabilidad de mensajeros. Algunas veces esos apoyos de mensajería no son mensajerías internas, sino que son mensajerías externas, empresas que nos prestan el servicio de llevar nuestro producto a donde nuestro cliente. Es muy importante tener una trazabilidad de esos mensajeros. Algunas de estas plataformas o de estas aplicaciones puede que ya lo tengan incorporado,
pero nosotros al interior de la empresa también tenemos que tener esa trazabilidad por si en algún momento tenemos alguna situación, poder sumar también con esa información entonces de despachos. Cuando hablamos de paquetería, de mensajería, de documentación o de manejo de dinero en efectivo, hay que tener en cuenta también algunas características. El manejo de los documentos es uno de los puntos importantes a revisar porque yo no puedo aplicarle un desinfectante directo a un documento. Cuando son documentos internos, porque yo imprimo un correo que voy a leer yo, pues no tengo tanto riesgo, pero cuando ese correo que yo imprimí se lo voy a entregar a mi compañero, o se lo voy a entregar a mi jefe, o se lo voy a entregar a mi empleado, entonces ahí sí hay de alguna manera un poco más de riesgo. De todas maneras, al interior de las empresas, cuando ese manejo de documentos todavía es interno, pues contamos con las reglas de lavado de manos, de distanciamiento y de tapabocas. Entonces, en teoría, ese documento se va a manipular por manos que ya están limpias y desinfectadas. O sea que en teoría ese documento que se generó internamente en la empresa es un documento que es seguro. Es muy diferente cuando nosotros tenemos una mensajería externa, ¿cierto? Ya sea porque estemos sacando documentos nuestros para el cliente, por ejemplo, como una factura de venta, o cuando estamos recibiendo documentación que viene del banco o que viene de otras partes y que es recogida de forma externa y que es llevada entonces a las empresas. Ahí nuevamente, todo este manejo de documentos, lógicamente cae, todo el día manejamos documentos en la empresa, entonces todo esto se soporta con el lavado de manos, ¿cierto? Y de alguna manera con una práctica muy importante que todos tenemos que tener incorporada y es no tocarnos la cara, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos pues manipulando documentos que puedan venir de forma externa, o sea que si yo estoy en un proceso, estoy recibiendo la mensajería de la persona que acabo de llegar, pues tengo que tener en cuenta de que esa mensajería de alguna manera es una mensajería riesgosa, o sea que la puedo tener destinada en una parte importante o especial de la empresa, si no son documentos que tengo que abrir ya, sino que es una parte publicitaria o es una parte que de alguna manera podamos darle una cuarentena natural. Con eso vamos a tener un manejo mucho más seguro de los documentos. Si sí o sí tenemos que revisar esa mensajería y revisar esa documentación que está llegando ya a la empresa, pues entonces ahí sí es mucho más importante los procedimientos de lavado de manos y los procedimientos del uso del tapabocas y de no tocarse la cara, ¿cierto? Porque todo el tiempo estamos manejando documentos. La desinfección del dinero es un punto importante, nos parece, aunque hay también, digamos, condiciones encontradas, ¿cierto? Situaciones encontradas. La Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, desmintió algo que se había malinterpretado por una comunicación oficial de ellas, donde decían entonces que el dinero y las monedas estaban de alguna manera como facilitando la transmisión del virus, ¿cierto? Entonces países como China, por ejemplo, arrancaron una campaña muy fuerte de desinfección de dinero, inclusive destruyeron una cantidad de billetes que sí encontraron contaminados, pero más allá de si ayuda o no a la propagación del virus, pues sabemos que es una superficie que puede tener una contaminación microbiológica muy importante y por eso entonces se debe tener en cuenta dentro de esos procedimientos de limpieza y desinfección. ¿Cómo desinfectar ese dinero y dónde hacerlo? Lo tenemos que también revisar en nuestras empresas. Si de pronto podemos hacer una desinfección del dinero en el punto donde se recoge, hablando de pronto de esa mensajería que fueron a recoger un pago de un cliente o fueron a recoger un dinero del banco y ese dinero está ingresando a la empresa, entonces si es posible hacer una desinfección en el lugar donde se recoge y al interior de nuestra empresa, estamos mucho más seguros. La idea es también, pues dependiendo de las cantidades y de los volúmenes que se tengan, mirar cómo se pueden hacer esas desinfecciones, ¿cierto? Para que la idea es que ese dinero nos llegue sin desinfectar a la empresa, ¿cierto? Entonces, si de pronto es un mensajero que está haciendo la entrega de unos productos y está recibiendo dinero en efectivo, sabemos que todo el tema del mercado de la venta de los productos está muy dirigida ahora pues a todo lo que son datáfonos y todo lo que son las compras virtuales, ¿cierto? Hay empresas inclusive que han dicho pues radicalmente de que no se maneja efectivo, pero de cara a la atención que podemos tener en nuestro punto de venta con el cliente, tenemos que empezar a contemplar cómo va a ser el dinero, cómo va a ser el manejo de ese dinero, ¿cierto? Entonces es importante también contemplarlo, de pronto contar con un recipiente,
contar con un área específica para poder hacer la desinfección de ese dinero y ya que ingrese a nuestra caja registradora, que ingrese al interior de nuestra empresa, ya de forma segura. La atención al cliente en el punto de venta es uno de los procedimientos o de los procesos que están todavía en revisión desde la parte gubernamental, ¿cierto? Todavía no nos han permitido tener una atención en el punto. Podemos hasta el momento hacer una venta para llevar, o sea que ya se van acercando a nuestros puntos de venta mucho más clientes y mucho más visitantes. Ahí hay un protocolo muy importante, tenemos que hacer como todo el paso a paso de esa persona, entonces cómo va a ser la recepción de ese cliente. Si yo estoy al interior de un centro comercial, la recepción o el ingreso de esos visitantes se debe soportar principalmente en un control obligatorio de temperatura, en una desinfección de manos, entonces ahí es donde nos aplican un gel o nos aplican una base alcohólica para la desinfección de manos, nos hacen una desinfección de zapatos. Entonces hay centros comerciales que no lo tienen incorporado, pero lo podemos incorporar nosotros al interior de nuestras tiendas. Ahí hay diferentes productos, hay diferentes estrategias. La idea es que, lo decíamos ahora, por el peso del virus es muy fácil de que esté en las superficies y pues una de las superficies que podemos tener ahí de pronto de mayor contaminación es el suelo. Entonces la desinfección de zapatos es una de las normas que más nos están solicitando, sobre todo para las personas que están ingresando a áreas internas de proceso o que se están acercando a nuestro punto de venta y que vayan a ingresar. Hay otra parte importante y es cuando yo ya tengo ese cliente ahí en el punto mío, cuando lo tengo ya en el mostrador, cómo va a ser esa orden de servicio que el cliente va a hacer, ¿cierto? El cómo va a conocer mi portafolio. Muchas tiendas de café tienen un portafolio muy grande de productos. Si el cliente puede acceder a ese portafolio de forma virtual para que él ya llegue a nuestras tiendas con el pedido que quiere hacer ya claro, pues va a ser mucho más fácil y mucho más seguro para todos. Pero si de pronto es un cliente que no sabe muy bien qué va a pedir y desea revisar la carta o el menú para la venta, ahí sí necesitamos tener en cuenta también ese documento o esa carta para poder hacer procedimientos de desinfección ahí, ¿cierto? Nuevamente la desinfección del dinero en efectivo, todo lo que son datáfonos o teclados, que ya también lo habíamos contemplado inicialmente dentro de esas superficies de alto contacto, pero que ahora de cara a la atención al público, pues cobran mucha más importancia y mucha más relevancia, ¿cierto? Y de forma general, pues todo lo que son la desinfección de superficies de contacto directo por el cliente, bien, que también las veíamos dentro del modelo inicial, todo lo que pueden ser esos vidrios o esas vitrinas que nosotros tenemos, todo lo que pueden ser las manijas, las barras, las mesas, todo donde él se puede apoyar, ¿cierto? Algunas permanencias del virus en algunas superficies, aquí nosotros tampoco encontramos investigaciones puntuales y concretas de la duración del virus en muchas superficies, encontramos diferente información, la que presentamos puede ser una guía, pero no queremos que sea tampoco incorporada al pie de la letra en las empresas, es simplemente pues la revisión de algunos materiales y de algunas condiciones de permanencia del virus. Entonces, por ejemplo, en el papel 30 minutos y en los billetes 4 días. Por eso la desinfección del dinero cobra tanta importancia. Aunque también esa base de papel, digamos que por la superficie que tiene ese billete es mucho más fácil que el virus quede por más tiempo ahí, ¿cierto? Sabemos que el virus tiene como esa forma de piñón, por así decirlo, y entonces esas puntas o esas aristas que él tiene, pues permiten la adherencia con mucha más facilidad en superficies que no son lisas, ¿cierto? Entonces, es simplemente algunas permanencias del virus en algunas superficies para que nosotros también revisemos si vamos a implementar condiciones de cuarentena, cuáles pueden ser esos periodos de tiempo que tenemos que incorporar para una cuarentena segura de esos productos. Es importante revisar que el virus o por su naturaleza puede ingresar a nuestros puntos de venta por una persona, ya sea un empleado o una persona externa, o puede ingresar a nuestros puntos de venta o a nuestras empresas también por animales, ¿cierto? Hablando puntual del caso
de plagas. Entonces son plagas que están ya en el entorno, o que ya están en la plazoleta del centro comercial, o que ya están en el vecino, y entonces ingresan a nuestro punto de venta, contaminan esas superficies y las personas tienen contacto o con esas superficies o con la plaga directamente, con el animal directamente, y ahí es entonces donde tienen esa exposición, pues sí tienen como esa contaminación, ¿cierto? Y entre personas, pues eso ya lo sabemos, que es entonces de persona a persona o a través de todo lo que son las gotas de microsaliva, cuando tosemos, cuando estornudamos o cuando hablamos, o todo lo que sea entonces el contacto directo con superficies que ya están contaminadas. Bien, hay una parte muy importante que lo decíamos ahora, y es cómo vamos a incorporar todos nuestros empleados y todos nuestros colaboradores también en esta parte de protocolos de sanitización y de bioseguridad. Entonces hay un capítulo muy importante que es todo el tema de comunicación, reportes y todo lo que son los portales de monitoreo oficiales, que finalmente son tecnologías epidemiológicas que a nivel mundial apoyan esa liberación o esa salida de esa cuarentena. Digamos que la forma como todos vamos a salir de la cuarentena requiere un compromiso puntual de todas las empresas, especialmente del renglón de alimentos y bebidas, y de todo el comportamiento personal que nosotros tengamos, ¿cierto? Como individuos y como ciudadanos. Entonces, participar o acceder o suministrar mejor toda la información que nosotros podamos de nuestros estados de salud, de las de nuestra familia, de nuestras personas con las que nosotros convivimos y nos relacionamos, pues va a sumar o a ayudar para que ese rastreo epidemiológico sea mucho más detallado y ya podamos entonces de alguna manera ir apoyándonos en estas tecnologías para que nos vayan dando un poquito más de movilidad y nos vayan dando también un poquito más de reapertura económica y de reactivación económica. Entonces es muy importante que nosotros todo el tiempo estemos revisando actualidades, todo el tiempo estemos revisando los cambios de las normatividades y los cambios de las reglamentaciones, todos los protocolos que nos pueden llegar, por ejemplo, desde lo que son las compañías de riesgos laborales, ¿cierto? Todo lo que son las ARL, porque esto toca puntualmente riesgos también de seguridad y salud en el trabajo, sumado a todo el contenido que vamos a tener aquí o que ya revisamos desde el capítulo de Inocuidad Café Fina Experiencia, más todo lo que nos puede dar de pronto la Federación Nacional de Caficultores, todo lo que nos puede dar también la gobernación, que toda esta información se la notifiquemos y se la suministremos, se la presentemos de forma puntual a nuestros colaboradores y a nuestros empleados, ¿cierto? Para que ellos estén todo el tiempo actualizados también de cuáles deben de ser esas medidas de seguridad o esos protocolos o esos procedimientos que tenemos que tener en las empresas. Cuáles son también las medidas o las estrategias que yo tengo en mi empresa para que mis empleados me reporten las situaciones de riesgo o de sintomatología asociada al virus. Entonces yo tengo, por ejemplo, una encuesta, 5 pasos de cómo está mi condición de salud, y mis empleados todos los días me están reportando esa encuesta, ¿cierto? Yo todos los días estoy monitoreando el estado de salud de mis colaboradores, independiente de los protocolos de sanitización que ya revisamos, pero también conocer de alguna manera cómo está ese vínculo personal o cómo está esa parte familiar o cómo está esa parte de individuo como tal, ¿cierto? Para eso, entonces, también contamos con portales como Medellín Me Cuida Empresas o como Medellín Me Cuida Personas, ¿cierto? Donde ya nosotros hacemos una correlación de nosotros como empleados y de nuestra familia también en nuestro círculo personal. Entonces, que sea también un requisito al interior de las empresas que todos nuestros empleados o todos nuestros colaboradores estén inscritos en estas plataformas para que desde esas tecnologías epidemiológicas y de rastreo de condiciones de salud, pues también nos apoyemos con lo que ya está incorporado y con lo que ya está diseñado. Bien, queremos, con todo este conocimiento y con toda esta información, hicimos una revisión muy rápida de muchas situaciones que se pueden presentar en las empresas, pero sabemos que
pueden haber muchas otras que no estamos cubriendo y que no estamos contemplando. Como sabemos, desde el evento tenemos pues un alcance muy grande, entonces hay muchos tipos de empresa que tenemos dentro del clúster, y dentro de esos muchos tipos de empresa pues hay unos niveles de funcionalidad, unos niveles de seguridad que ya tradicionalmente se tenían o que de pronto están siendo apenas revisados. Entonces lo que queremos pues a través de todo lo que es Café Fina Experiencia es traerles a ustedes contenidos que les puedan ayudar a aterrizar todas estas condiciones, al menos de temas de inocuidad, al interior de sus empresas y al interior de sus procesos, ¿cierto? Me parece que es corto el tiempo para abarcar muchas de las condiciones o muchas de las inquietudes que de pronto se pueden estar presentando o que de pronto pueden estar teniendo ustedes. Es importante que tengamos conocimientos generales y empecemos cada vez más a aterrizar esto al interior de nuestras empresas. Muy seguro vamos a tener algunas situaciones que no se contemplaron en la presentación y que van a generar algunas inquietudes. Lo más importante es primero respaldarnos sobre esas 3 reglas de oro principales del distanciamiento, del lavado de manos y del uso del tapabocas, soportarse en un programa de limpieza y desinfección muy riguroso. Ese es realmente uno de los conceptos importantes ahí, o de los aspectos importantes a tener en cuenta, porque va a ser finalmente esas medidas las que van a ayudar a tener áreas de manipulación de alimentos seguras. Y ya sumado a todo lo que es todas las condiciones de producto terminado y todas las condiciones de venta que de alguna manera nos pueden ir presentando ahí las personas, ¿bien? O que nos pueden ir autorizando las entidades oficiales para que la reincorporación o la reactivación económica se haga de forma segura. Estas preguntas van muy en función sobre todo de los procesos en finca, y la primera nos la hace Daniela Maya, y nos pregunta ¿cuál desinfectante recomienda más para lugares donde se almacena café en pergamino que no sea riesgo para la calidad en taza, teniendo en cuenta que el café puede contaminarse muy fácil de olores y de otras sustancias cuando está en ese proceso? Muy bien, muchas gracias Daniela por participar con la pregunta. Yo creo que de forma general, independiente de la situación de finca, que podamos estar ahí un poquito más enfocados con la pregunta, de forma general nosotros encontramos una gran variedad de desinfectantes y algunas veces tenemos dudas sobre cuáles aplicar y en cuáles áreas y con cuáles condiciones. Digamos que de cara al coronavirus, más allá del desinfectante con el que nosotros trabajemos, lo importante de cara al coronavirus va a ser la concentración en la preparación de ese desinfectante. Bien, sin embargo, dentro del espectro de desinfectantes que encontramos, nosotros pues tenemos como un nivel tradicional, un producto tradicional que puede ser a base de hipoclorito de sodio. Es un producto que, como digo, tradicionalmente lo hemos tenido al interior de nuestras empresas, pero que también presenta algunas dificultades y algunas desventajas, por ejemplo, el tema del olor que tú mencionas. Entonces, con base a eso, van saliendo o se van desarrollando otros desinfectantes que también hace mucho tiempo lo veníamos trabajando, pero que ahora pues van tomando mucha más relevancia por su factor de seguridad o por el factor de que no contaminan o no son tan residuales. Entonces, de pronto podrías analizar desinfectantes con principios activos a base de amonio cuaternario, ¿cierto? Siempre nos hablan de amonio cuaternario de quinta generación porque es simplemente una evolución que ha tenido el producto, es el que conseguimos, pues entonces tu amonio cuaternario seguro va a ser de quinta generación. Pueden ser también, estos desinfectantes que yo estoy presentando son desinfectantes que son de muy bajo olor, que tienen un espectro muy grande y que a la concentración adecuada estás tranquila con el tema del coronavirus. Entonces puedes tener desinfectantes a base de amonio cuaternario, puedes tener desinfectantes también a base de peróxidos de hidrógeno, ¿cierto? También es uno de los desinfectantes o de los principios activos autorizados, o podemos tener también
todo el tema del ácido peracético. Bien, estos 3 desinfectantes son productos líquidos que se preparan con agua y que los puedes trabajar de una forma muy segura al interior de la empresa, al interior de esa parte de producción primaria. No generan riesgos de olor ni generan riesgos de contaminación por residualidad. Entonces son desinfectantes que de forma general son muy seguros para la manipulación de alimentos. Bien, nosotros hemos ido encontrando otras tecnologías que algunas empresas han ido incorporando, pero me parece que el manejo de esos desinfectantes sí tiene que estar acompañado por profesionales, como lo que son, por ejemplo, moléculas de ozono, ¿cierto? O cuando trabajamos de pronto con un ácido hipocloroso, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando otro renglón de desinfectantes que tampoco son nuevos, ya vienen hace mucho tiempo trabajándose, pero que el uso, la implementación y la aplicación de esos desinfectantes sí necesitamos un apoyo más técnico. Entonces tú al interior de la empresa, de la finca, puedes trabajar con tranquilidad un amonio cuaternario, un ácido peracético o un peróxido de hidrógeno y con eso estás tranquila. Lo importante es que lo prepares y que lo diluyas a la concentración que necesitas para el virus. De forma general, nosotros hablamos que las concentraciones de los desinfectantes para el coronavirus deben estar por lo menos, dependiendo del producto, por lo menos en 600 partes por millón, que también es una connotación muy importante porque nosotros amonio cuaternario venimos trabajando en empresas de alimentos hace mucho tiempo, pero tradicionalmente lo trabajamos entre 200 partes por millón o entre 150 partes por millón a 250. Entonces ya para el tema del coronavirus sí es importante que nos subamos como mínimo hasta 600 partes por millón para garantizar el nivel de desinfección que necesitamos. Ahí también, digamos que en esa misma línea, Juan Roberto Ruiz, pues pregunta también por con qué tiempo se debe aplicar estos productos. Muy bien, digamos que los productos de limpieza y desinfección o los productos de desinfección puntualmente los que nosotros estamos contemplando son desinfectantes que actúan entre 3 y 10 minutos, ¿listo? Ese es el tiempo de contacto que necesitamos tener del producto químico en la superficie que vayamos a desinfectar. Bien, ahora, ¿en qué momento aplicar el desinfectante? Sí debe de ser una revisión al interior del proceso. Lo importante es que para tener esas zonas seguras, sea al ingreso o en la recepción de esos productos en la empresa o en el momento del despacho de esos productos en la empresa, para que al interior de nosotros estemos seguros y así también apoyar la cadena que viene hacia adelante en otras empresas, que también ellos tengan desde el origen la materia prima desinfectada. Y otro de los debates que se está dando aquí en las preguntas es con respecto a los sacos de fique. La pregunta puntual es, ¿cómo podemos desinfectar sacos de fique y este tipo de materiales que no pueden recibir humedad? Con cuarentena me parece a mí que es la recomendación principal. Si lo podemos hacer de acuerdo a nuestros flujos de empresa, nuestros flujos de proceso, si yo tengo en mi finca o en mi empresa la capacidad de tener un área disponible para hacer la cuarentena natural del producto, con ese procedimiento garantizamos que hacemos la desnaturalización del virus. Entonces ya nosotros como empresa podemos certificar a nuestro cliente que ese producto cumplió con una cuarentena natural y que bajo las condiciones del virus en esa cuarentena ya tenemos un producto seguro, porque para la desinfección de textiles y sobre todo de un textil con un tejido tan grueso como lo que son los sacos de fique, la aplicación de un producto líquido no tiene mucha eficiencia. Entonces ahí, de cara a nuestro producto, me parece que una de las estrategias más importantes, pero revisando esas capacidades de almacenamiento y revisando también esas capacidades que tengo yo frente a mi cliente para entrega de producto, cómo me voy corriendo en esos tiempos de logística y cómo voy teniendo en cuenta en esos tiempos de logística o en esos tiempos de entrega las cuarentenas naturales también del producto. Perfecto. Una de las posibilidades que nos plantean aquí en el chat y nos plantea Mateo Aguirre es si se podría utilizar el calor que generan las marquesinas y los hilos para tratar de desinfectar los empaques de fique del café. Bueno, en cuanto a la desinfección por temperatura, me parece que hay que tener ahí
como algunos aspectos relevantes. Sabemos que la naturaleza del virus no es un virus que sea muy resistente a la temperatura. O sea, que sabemos que con temperaturas entre 60 70 grados centígrados, con eso ya podemos lograr la eliminación del virus. La pregunta es, o lo que yo debo de revisar es, ¿cómo puedo yo garantizar en esa marquesina o en ese modelo que yo vaya a aprovechar en la finca, cómo voy a garantizar la permanencia o cómo voy a garantizar esa temperatura de forma constante por un periodo de media hora, de una hora, para que podamos hacer la desinfección por temperatura, ¿cierto? Yo creo que también, lo decía yo ahorita en la presentación, no va a haber ningún modelo, ni ninguna herramienta, ni ninguna estrategia que ella por sí sola nos garantice un producto seguro. Tenemos que apoyarnos de todo lo que más podamos hacer para que dentro de todas esas estrategias o dentro de todos esos procedimientos, cada uno de esos pasos dé un control mayor al riesgo, ¿cierto? O sea que si tú puedes hacer un manejo de temperatura, ¿cierto? Sumado a todo el tema, pues, de manipulación de alimentos, de las condiciones de limpieza y desinfección de esa marquesina, de que de alguna manera estemos pues con un área, si vamos a trabajar un proceso térmico, que esa área también esté de alguna manera adecuada, pues dentro de lo que es limpieza y desinfección, para que no vayamos tampoco, puede que tengamos un proceso a 60 grados centígrados, pero tengamos un proceso en un área muy sucia. Entonces ahí pues el nivel de eficiencia va a ser mucho menor, ¿cierto? Nos podemos apoyar de los procesos térmicos porque el virus se destruye muy fácil a una temperatura entre 60 y 70, pero lo importante es ahí cómo voy a garantizar esa temperatura, al menos por el espacio de una hora, ¿cierto? Entonces, de pronto para no apoyar todo el proceso de inocuidad en ese solo control de temperatura, pues apoyarnos con todo lo que es limpieza y desinfección, el control de temperatura, y si adicional puedes hacer una cuarentena, pues vas a tener un producto mucho más seguro también, ¿cierto? Bueno, aquí Marta Liliana Ospina, la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, nos pregunta, para los que trabajan en temas de catación y análisis sensorial del café, ¿qué cuidados deben tener y puntualmente qué productos deben utilizar para la limpieza y desinfección de las tazas de catación? Muy bien, entonces hay un aspecto importante, y es porque nosotros desde todo lo que es catación y análisis estamos recibiendo muestras todo el tiempo en nuestras empresas. Entonces, decíamos ahora que es muy importante integrar dentro de todo este control de calidad, dentro de todo este control de coronavirus, integrar a nuestros proveedores, ¿cierto? O sea que lo primero antes de analizar una muestra sería revisar cuáles son esos procedimientos que hizo nuestro proveedor para la elaboración de esa muestra que va a llegar a catación y análisis, ¿cierto? Lo segundo ya sería, en cuanto a los productos que podemos desinfectar, o que podemos usar para desinfectar. Entonces, nuevamente, como tenemos todo el tema de la residualidad o del riesgo de contaminación por olores, serían desinfectantes que no tengan esa connotación o que tengan de pronto ese riesgo. Entonces pueden ser nuevamente amonios cuaternarios, el tema del peróxido de hidrógeno acelerado o el peróxido de hidrógeno, y el tema de los ácidos peracéticos, ¿cierto? Lo importante, ahí hay un tema muy claro, y es que para ese análisis sensorial, pues después de esa desinfección, yo debo de revisar cuáles son las condiciones de ese equipo o de esa taza con la que yo voy a hacer el análisis. Si de pronto yo veo que, dada la concentración del desinfectante que tenemos que trabajar, es importante hacer de pronto un enjuague antes de hacer la catación y el análisis, pues también de pronto considerarlo. Esas condiciones de enjuague nos las va a dar también el producto o la marca con la que trabajemos, porque sabemos que a la concentración que necesitamos de mínimo 600 partes por millón, sí puede ser una concentración en la que necesitemos un enjuague de esas superficies, pero entonces ahí lo importante es nuevamente todo el tema de agua potable para no ir a contaminar, y que ya sí estemos tranquilos de que todo el producto fue eliminado de esa taza, y con eso pues estás trabajando con productos que son sin olor, y aparte estás haciendo un enjuague de ese producto. Entonces ya con eso sí vas tranquila para tu proceso de catación y de análisis sensorial, ¿cierto?
Bueno, aquí hay dos preguntas que se relacionan. Hay una muy de aspecto legal que no sé si de pronto la podremos responder, pero es básicamente la siguiente y nos la hace Nelson Soler Becerra. Según la ARL, si se contrata personal, es responsabilidad de la tienda si un empleado se contagia. Este podría demandar cómo saber si el empleado llegó a trabajar con un contagio externo, y la conecto con la pregunta también que nos hacen relacionada con cómo se pueden proteger los diferentes actores de la cadena de valor del clúster de posibles demandas, si deben de guardar algunos soportes, tener alguna trazabilidad y documentación de que implementaron los protocolos. Muy bien, entonces, lo importante es, por ejemplo, ahora que estamos pues de cara a las cosechas, ¿cierto? También en la parte de productores primarios, pues contamos con algunos en los que necesariamente necesitamos estos recolectores o estos andariegos que lleguen pues a las fincas también a apoyarnos con todo el tema de cosecha. O sea que nosotros tanto en la parte de producción primaria como en la parte de comercialización, que es la pregunta puntual del señor Nelson, vamos a necesitar personal, ¿cierto? Y entonces, de cara a esto, pues todo el tema de exámenes médicos de salud ocupacional de ingreso, todo el tema de, lógicamente, lo que son las condiciones legales de esa contratación como tal, ¿cierto? Pero para poder conocer las condiciones de salud de ese personal nuevo que está ingresando, lo importante es, dependiendo de la necesidad que yo tenga de ese personal, si yo lo necesito para mañana, entonces yo necesito que dentro de esas pruebas de coronavirus, perdón, dentro de esas pruebas de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, me incluyan una prueba de coronavirus. Ahí ya tenemos en el país pues diferentes tecnologías, ¿cierto? Entonces sabemos que hay una que es muy rápida, por ejemplo, que es por anticuerpos. Entonces ahí yo te diría, Nelson, que lo importante es podernos apoyar con laboratorios médico-ocupacionales que estén en la capacidad de garantizar la condición médica del empleado, para que tú como empresario o tú como contratista, ¿cierto? Tú estás contratando ese personal, entonces lo que haces es que estás seguro porque tienes un certificado de un laboratorio médico que te dijo que esa persona estaba segura. Ahora, si esa persona se contagia, ya tendríamos que revisar cuáles son esas condiciones de contagio que permitieron que se presentara, ¿cierto? Entonces, si de pronto ese contagio se presentó al interior de las empresas, ahí sí hay una responsabilidad puntual desde nuestros procesos, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos una línea muy gris en lo que son la responsabilidad de nosotros como empresa y la responsabilidad social. Por eso también dentro del último capítulo dijimos que había que entrar a esa parte del vínculo personal de las personas, de los empleados, dentro de ese vínculo familiar y tenemos que entrar a preguntarles sus condiciones médicas y las de sus familiares para también ir identificando factores de riesgo. O sea que si fue al interior de la empresa por un proceso y si la investigación de contaminación o de infección dio positivo sobre alguna superficie, sobre algún procedimiento de nosotros, pues ahí la responsabilidad sí es de nuestros procesos. Si es en la parte externa por un transporte público o porque él ya venía contagiado, entonces para el ingreso del personal con un examen médico ocupacional que de alguna manera te cubra como mínimo esa prueba de antivirus, de anticuerpos, y con eso estés tranquilo frente a esa posible contaminación y que tengas un certificado que te dé esa tranquilidad en la contratación, ¿cierto? Y ya frente a todo lo que es nuestros procesos, pues incorporar todas estas estrategias y todas estas herramientas de alguna manera para blindarnos nosotros como empresa, ¿cierto? Que todo esté documentado, que todo esté registrado y que tengamos en la empresa los soportes suficientes para que dado una contingencia con la trazabilidad podamos eximirnos de esa responsabilidad mostrando de que todo está en orden, ¿cierto? La pregunta, Felipe, en cuanto al tema de los actores de la cadena, yo creo que es importante, primero, tener muy clara cuáles son las responsabilidades mías como individuo, ¿cierto? Sabemos que estamos reincorporándonos a unos procesos en las empresas, que cada vez estamos volviendo a esa reactivación y a esa reapertura económica, pero entonces la forma de mi, digamos que la forma de mi cuidado personal va a impactar directamente en la cadena. Por eso nuevamente las tres reglas de oro están encaminadas es hacia el cuidado personal.
independiente de lo que nosotros hagamos como clúster o independiente de lo que nosotros hagamos como empresa, lo importante es que siempre respetemos ese lavado de manos, ese uso del tapabocas y ese distanciamiento. ¿Cómo incorporamos eso en el clúster? ¿Cómo incorporamos eso en cada una de las empresas? Son los retos que tenemos ahora en esta situación, y que decía Freddy al principio, pues que simplemente es una invitación a que sigamos adelante y que revisemos cada vez más en detalle todos estos procedimientos, cómo los podemos aterrizar, pero soportándonos principalmente en las normas de autocuidado. Bueno, yo creo que ya es expresarte pues los agradecimientos que hay en el chat por parte de todos los asistentes. Hay una muy buena percepción por parte de la información que se dio. A los asistentes, obviamente, decirles que también como parte del apoyo que nos está brindando el SENA, desde la seccional La Salada han puesto a disposición atender a través de los instructores las posibles inquietudes también que ustedes puedan tener. Pueden dirigir estas inquietudes a el correo afruiz@sena.edu.co. Quien requiera, pues obviamente, ampliar otros temas acá, también tienen los datos de contacto de Daniel para quienes necesiten ampliar información. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A los asistentes, hacerles la invitación para que nos volvamos a encontrar el próximo jueves, 4 de junio a las 8 de la mañana, donde estaremos hablando de cómo ha sido ese proceso de reapertura de toda la industria del café en esos mercados internacionales posterior a un escenario de cuarentena. Vamos a analizar, como se los contábamos al principio, toda esa dinámica que se ha dado en este nuevo escenario de reaperturas de tiendas, bodegas, de distribuidores, y vamos a poder conocer un poco más ese estudio de caso de qué ha pasado en esos mercados. Por favor, estén muy pendientes en el chat de este en vivo, que les va a poner el enlace para que vayan a la landing de Café Fina Experiencia, donde van a encontrar el cronograma de todas las charlas de estos meses, con el link en descripción donde podrán hacerlo a cada una de las charlas que sean de su interés, o consultarlo a través de la página de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y estar también muy pendientes de las redes sociales y páginas web de todos los aliados del evento. Gobernación de Antioquia, Federación Nacional de Cafeteros, particularmente el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, las cooperativas de caficultores, el SENA y las demás empresas que nos acompañan. Daniel, muchísimas gracias, hermano, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Felipe, muchas gracias a ustedes por contar con nosotros. Con toda nuestra experiencia y nuestro conocimiento estamos a disposición. La idea es, como decía Freddy también al inicio, que todo este conocimiento se transmita y llegue realmente a implementarse en las empresas. Estamos abiertos y dispuestos a resolver cualquier inquietud en el ajuste de estos procedimientos y poderlos acompañar. Agradecimiento también nuevamente a todos los organizadores, al clúster puntual, a las entidades de apoyo y a todas las cooperativas aliadas. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias, Daniel. A todos, una invitación muy importante a que compartan la información de las siguientes charlas con sus contactos, con sus amigos, a quienes consideren que les puede servir esta información, para que, como lo dijimos al principio, nos preparemos para volvernos a encontrar. Un abrazo muy grande para todos y feliz fin de semana.